Todas las noches me llamaba para sentarme en su regazo frente a mi mamá. «Ven a darle un besito a papá», decía sonriendo. Pero debajo de esa mentira había una navaja cortándome. Por muchos años sangré en silencio, hasta que agarré un martillo y lo aplasté. Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que bien, con salud y con el corazón en paz. Mi nombre es Lucía Evangelista de los Santos. Tengo 72 años y vivo aquí en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, desde hace más de 50 años. Nací en un pueblito muy pequeño llamado San Miguel de Allende, también aquí en Guanajuato, pero vine a Dolores Hidalgo siendo jovencita y aquí hice toda mi vida. Aquí en mi casa es un rinconcito sencillo, pero acogedor. Tengo mis macetitas con plantas en el corredor, mi silla favorita donde paso las tardes y una mesita bajita donde siempre dejo mis bordados y mis hilos organizaditos por color. El olor a café recién hecho viene de la cocina, donde mi nuera Francisca siempre deja la jarra lista para mí. Mis nietecitos vienen aquí casi todos los días después de la escuela y les encanta ver a la abuelita trabajando. La pequeña, Lupita de 6 añitos, siempre quiere aprender. Agarra la agujita sin punta que le di y se queda intentando hacer unos puntitos en un retazo. Y antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito están viendo este video de la abuelita y a qué horita del día lo encontraron. Tempranito en la mañana, tomando el cafecito, después de comer, descansando un ratito, o ya en la tardecita, cuando el día está terminando. Yo siempre leo todos los comentarios, y me pongo tan feliz de saber de dónde son y a qué hora del día se toman un tiempecito para escuchar las historias de esta abuelita aquí de Dolores Hidalgo. Cuéntenme, ¿sí, mis queridos? Vamos a hacer una cadena de cariño, cada uno diciendo desde dónde está viendo. Y si pueden, denle clic a ese botoncito rojo ahí abajo para suscribirse al canal de Memorias de las Abuelas y también a la campanita para no perderse ninguna de mis historias. Les van a gustar mucho las otras que tengo para contar. Pero hoy, mis hijos, quiero compartir con ustedes una historia muy difícil de mi vida. Algo que me pasó cuando era bien chiquita. Algo que me marcó mucho y que durante muchos años ni siquiera podía hablar de ello. Es una historia sobre cómo a veces las personas que debían cuidarnos pueden lastimarnos y cómo uno puede encontrar fuerza para defenderse aunque sea niño. No es una historia fácil de contar, no. Pero siento que necesito compartir esto con ustedes, porque tal vez alguien que me esté escuchando esté pasando por algo parecido o conozca a alguien que lo esté. Y quiero que sepan que siempre, siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Entonces, pónganse cómodos ahí, agarren un cafecito y vamos juntos a recordar esa época de mi vida que cambió todo. Mis queridos, voy a llevarlos ahora a mi infancia, allá en San Miguel de Allende, un pueblito muy bonito en el Bajío de Guanajuato. Nací en 1953, en una época bien diferente a la de hoy. Mi papá se llamaba Severino Evangelista, un hombre trabajador que cuidaba una propiedad pequeña, con algunas cabezas de ganado y unos árboles de nogal. Mi mamá, Antonia María, era una mujer dulce, bajita, que vivía siempre con una sonrisa en el rostro y olor a jabón de lavanda en las manos. Éramos 4 hermanos. Yo, que era la más chica, mi hermano Expedito, 3 años mayor, mi hermana Cleonice, que tenía 5 años más que yo, y el mayor Baldesi, que era 7 años más grande. Nuestra casa era de adobe, encalada de blanco con una franja azul abajo. Tenía 3 cuartos. Uno donde dormían mis papás, otro donde dormíamos los 4 juntos, yo y Cleonice en una cama, los muchachos en otra, y la sala que también era cocina. El patio era grande, con un árbol de aguacate que daba una sombra rica, un árbol de guayaba y unas gallinas que mi mamá criaba. Mi papá, Severino, era un hombre callado, trabajaba mucho y llegaba a casa siempre cansado, pero nunca dejaba de darnos un besito en la frente a cada uno de nosotros antes de cenar. Tenía unas manos grandes, callosas,
que olían a cuero y sudor de trabajo. Cada mañana, antes de que cantara el gallo, ya estaba de pie, tomando su café negro y saliendo a la labor. Mi mamá Antonia se levantaba junto con él, le preparaba sus gorditas de frijol con piloncillo para que llevara y siempre se quedaba en la ventanita de enfrente, despidiéndolo con la mano hasta que desaparecía en el camino de tierra. La rutina allá en casa era muy ordenada, como un reloj. Yo me despertaba con el ruido de las gallinas y el olor del café que mi mamá hacía en un fogón de leña. Después del desayuno, café con leche, tortillas con queso o a veces un pedazo de camote cocido, yo ayudaba a mi mamá a barrer el patio y darle de comer a los animales. Cleonaise se encargaba de lavar los trastes del desayuno y tender las camas, mientras los muchachos iban a ayudar a mi papá cuando no tenían clases. ¡Ay, mis hijos! ¡Cómo me gustaban los juegos! Con las niñas de la vecindad jugábamos a la casita debajo del árbol de aguacate, haciendo comiditas de lodo y hojas. Inventábamos ollas con latas viejas que mi mamá nos daba y hacíamos comidita de mentira con arena y pétalos de flores. Edileusa, hija de don Chico de la tienda, era mi mejor amiga. Tenía unos rizos rubios que se mecían cuando corría y siempre inventaba los juegos más divertidos. Cuando llovía, que no era siempre en el Bajío, nos quedábamos en el corredor viendo el agua caer y escuchando el ruido en las hojas del nogal. Mi mamá se sentaba con nosotros y nos contaba historias de la Llorona, del chupacabras, de la mujer errada. Yo me quedaba fascinada con esas historias, imaginando a los personajes corriendo por los campos. En la escuela, que quedaba del otro lado de la plaza de la iglesia, yo era una alumna aplicada. La maestra, doña Raimunda, una señora delgada que siempre usaba un vestido azul marino y un chongo en el pelo, me elogiaba siempre porque sabía leer bien y hacer las cuentas sin equivocarme. Me gustaba mucho el español, escribir las palabras bonitas en el cuaderno con letra bien cuidada. Pero cuando tenía unos 6 años, pasó algo que cambió a toda nuestra familia. Mi papá Severino tuvo un problema del corazón, un infarto, como le decían en esa época. Fue una mañana de sábado. Estaba ordeñando la vaca cuando de repente cayó al suelo con la mano en el pecho, quejándose bajito. Mi mamá salió corriendo, gritando, pidiendo ayuda. Los vecinos vinieron, lo cargaron al hospital de San Miguel, pero cuando llegaron allá, él ya había partido a estar con Dios. Recuerdo como si fuera hoy el día del entierro. Mi mamá vestida de negro, llorando quedito, agarrando mi mano pequeña. El panteón lleno de gente de todo el pueblo, porque mi papá era muy querido. Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Solo sabía que papá ya no iba a regresar a casa, ya no me iba a dar besito de buenas noches, ya no iba a llegar cansado del trabajo pidiéndole a mamá que le calentara la cena. Después de que mi papá murió, nuestra vida se puso muy difícil. Mi mamá no sabía cómo íbamos a poder vivir sin el dinero de él. La propiedad que él cuidaba pertenecía a un hacendado de la región, entonces ya no teníamos derecho de quedarnos ahí. Valdesi, que ya tenía 15 años, intentó conseguir trabajo, pero era difícil para un muchacho tan joven. Fue entonces cuando mi mamá conoció a Víctor. Apareció en nuestra vida unos 6 meses después de la muerte de papá. Era un hombre alto, fuerte, con bigote canoso, que trabajaba haciendo muebles y arreglando cosas de madera para todo el pueblo. Siempre andaba con los bolsillos del pantalón llenos de herramientas pequeñas: martillo, desarmadores, pinzas, navajas. Cuando caminaba, se oía el ruidito del metal chocando dentro de los bolsillos. Víctor empezó a frecuentar nuestra casa, siempre trayendo algo: un pedazo de carne, unos dulces para los niños, telas bonitas para que mi mamá hiciera vestidos. Hablaba bajito con ella en el corredor cuando pensaba que nosotros no estábamos viendo. Mi mamá sonreía de una manera que yo no veía desde antes de que papá muriera. Yo era chiquita, tenía solo 7 años cuando empezaron a ser novios, pero algo en ese hombre me daba un frío en la panza. Tal vez era la forma en que me miraba cuando mi mamá no estaba viendo. Una mirada que parecía estar midiendo algo, calculando. Pero yo era niña. No sabía ponerle nombre a esa sensación extraña que me hacía querer correr y esconderme detrás de la falda de mamá. Mis queridos,
Fue en enero de 1961, cuando yo tenía 8 añitos, que mi mamá y Víctor se casaron. Recuerdo el día como si fuera ayer. Mi mamá usaba un vestido azul claro que ella misma había cosido, con una florecita blanca en el pelo. Víctor estaba de traje oscuro, con ese bigote bien peinado y una sonrisa que mostraba todos los dientes. La ceremonia fue sencilla en la parroquia de San Miguel, con pocos invitados. Algunos vecinos, mi tío Manuel, hermano de mamá, y nosotros 4 niños. Después del matrimonio, Víctor se mudó a nuestra casa. Trajo unos bultos de ropa, una caja grande llena de herramientas de carpintería y unos muebles que él mismo había hecho, una mesa redonda de madera oscura y 2 sillas nuevas para la sala. Mi mamá se puso tan feliz con esos muebles bonitos. Les pasaba el trapo todos los días, como si fueran tesoros. Desde los primeros días, Víctor estableció las reglas de la casa. Decía que ahora éramos una familia de verdad y que tenía que haber orden y disciplina. Las comidas tenían hora fija, la casa tenía que estar siempre limpia y nosotros, los niños, no podíamos hacer ruido cuando él llegaba del trabajo cansado. Mi mamá estaba de acuerdo con todo, feliz de tener un hombre para cuidar de la familia otra vez. Pero fue después de unos 2 meses que empezó esa rutina que me aterrorizaba todas las noches. Víctor instituyó lo que él llamaba el momento de la familia. Todos los días después de la cena nos reuníamos en la sala. Él se sentaba en su silla nueva, mi mamá se quedaba en el sofá costurando o remendando ropa, y nosotros los niños nos quedábamos jugando calladitos en el piso o haciendo la tarea de la escuela. Parecía una escena normal de familia feliz. ¿Verdad, mis hijos? Pero no lo era. Cuando daban como las 8 de la noche, Víctor aplaudía y decía: «Listo, niños, hora de darle las buenas noches a papá antes de ir a dormir». Mis hermanos mayores, Valdesi y Expedito, ya estaban muy grandes para esas cosas. Entonces ellos solo decían: «Buenas noches, don Víctor», desde lejos y se iban al cuarto. Cleonice, que tenía 13 años, le daba un besito rápido en la frente y salía corriendo. Pero yo, ay, mis queridos, conmigo era diferente. «Ven acá, Lucita», decía él, abriendo los brazos y dándose palmaditas en la pierna. «Ven a darle un abrazo bien rico a papá». Las primeras veces pensé que era normal. Al fin y al cabo, mi papá verdadero siempre me daba besito de buenas noches. Pero cuando me acercaba a Víctor y él me jalaba a su regazo, ¡ay, Jesús!, cómo me dolía. Siempre que me sentaba en su regazo, sentía algo duro, puntiagudo, picándome en la pierna o en las pompis. Era un dolor agudo, como si algo me estuviera perforando a través de la ropa. Yo me movía, tratando de encontrar una posición que no doliera, pero Víctor me agarraba fuerte de los hombros y decía: «Quédate quietecita, hija. Papá solo quiere un abrazo cariñoso». Y lo peor es que lo hacía sonriéndole a mi mamá, que miraba desde su costura y le devolvía la sonrisa, pensando que aquello era lo más tierno del mundo. «Mira qué amor», decía ella. «Víctor es un papá tan cariñoso con Lucía». Yo intentaba quejarme, decía bajito: «Me duele, don Víctor». Pero él me apretaba los hombros más fuerte y me susurraba al oído: «No seas maleducada, niña. Papá solo te está mostrando cariño. Las niñas educadas no se quejan del cariño». Y en voz alta, para que mi mamá oyera, decía: «Lucita nomás está apenada, ¿verdad, mi amor? No tienes que tener pena de papá, no». Mi mamá siempre estaba de acuerdo. «Es cierto, Lucía, no seas grosera con tu padrastro. Él te quiere como si fueras su hija». El dolor era tanto que aguantaba el llanto con todas mis fuerzas. A veces, cuando Víctor me apretaba contra él en ese abrazo, sentía algo mojado en mi ropa y después descubría que estaba sangrando. Pequeños agujeritos en la piel del muslo, manchas rojas en el fondo. Yo escondía la ropa sucia en el fondo del cesto, con miedo de que mi mamá preguntara qué había pasado. Después de algunas semanas en esa rutina, empecé a entender que había algo muy malo. Una mañana, cuando Víctor salió a trabajar, lo vi organizando las herramientas en la mesa de la sala antes de guardarlas en la caja. Y fue entonces cuando me di cuenta.
Él escogía una herramienta específica y la ponía en el bolsillo de enfrente del pantalón. A veces era una navaja cerrada, pero con la punta hacia arriba. A veces era un desarmador pequeño o un pedazo de fierro puntiagudo que usaba para perforar madera. Yo solo era una niña de 8 años, pero empecé a entender que Víctor hacía aquello a propósito. Él preparaba su regazo para lastimarme. No era una herramienta que se había quedado olvidada en el bolsillo. Era una trampa pensada, planeada. A partir de ahí, cada vez que llegaba la hora de buenas noches a papá, mi corazón se aceleraba. Yo lo miraba sentado en la silla, sonriendo, y sabía que debajo de esa sonrisa había una navaja esperando para perforarme. Intentaba inventar excusas. Me duele la panza, tengo sueño, quiero solo decir buenas noches de lejos. Pero mi mamá siempre intervenía. No seas maleducada, Lucía. Ve a darle un abrazo a tu padrastro. Y Víctor completaba con esa voz melosa. Ven, hija. Papá trabajó todo el día pensando en el abrazo de mi niñita. Lo que más me desesperaba era ver a mi mamá tan feliz, tan enamorada de ese hombre. Sonreía cuando él llegaba a casa, preparaba la comida que más le gustaba, arreglaba su ropa con tanto cuidado. ¿Cómo podía contarle que el hombre que ella amaba me lastimaba todas las noches? ¿Cómo una niña de 8 años podía explicar algo tan extraño, tan difícil de creer? Intenté una vez. Una mañana, cuando estábamos solas en la cocina, dije bajito, «Mamá, cuando me siento en el regazo del señor Víctor, él tiene algo en el bolsillo que me lastima». Mi mamá dejó de mover los frijoles y me miró con cara de no entender. «¿Cómo que, hija?» «Tiene algo duro que pica, que me perfora la pierna». Se quedó pensativa por un momento. Después sonrió. «Ah, deben ser sus herramientas, ¿verdad? Tú sabes cómo Víctor trabaja mucho. A veces se le olvidan las cositas en el bolsillo. La próxima vez tú le dices, él las saca». Pero yo sabía que él no se le olvidaban. Yo lo había visto poniéndolas a propósito. Cuando traté de explicar mejor, mi mamá meneó la cabeza. «Lucía, niña, estás inventando maldades donde no las hay. Víctor es un hombre bueno que cuida de nosotros. No andes inventando problemas, ¿eh?» Fue entonces cuando entendí que estaba sola en esto, que nadie iba a creerle a una niña de 8 años contando una historia tan extraña, y que todas las noches después de la cena iba a tener que enfrentar esa silla de tortura en la que Víctor había convertido su propio regazo. Las semanas pasaron y el dolor físico se fue sumando al miedo. Ya no podía jugar bien durante el día. Vivía pensando en la hora en que él iba a llegar a casa. Cuando oía el ruidito de las herramientas en su bolsillo acercándose, se me revolvía el estómago. En la escuela, la maestra doña Raimunda notó que yo estaba más callada, más distraída, pero cuando preguntaba si estaba bien, yo solo movía la cabeza y decía que sí. Mis queridos, los años que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. De 1961 hasta 1968, de mis 8 hasta mis 15 años, viví esa pesadilla todas las noches. Víctor perfeccionó su crueldad de una manera que hasta hoy me da escalofríos recordar. Empezó a variar las herramientas que ponía en el bolsillo, como si estuviera probando cuál causaba más dolor. Algunas noches era un clavo grueso con la punta hacia arriba. Otras veces era una lima de fierro con los bordes ásperos o hasta pequeños pedazos de vidrio que envolvía en un trapo delgado. El vidrio era lo peor de todo. Cortaba la piel incluso a través de la ropa, dejando rayitas rojas en mis piernas que ardían por días. Con el paso del tiempo, Víctor se puso más confiado, más atrevido. Prolongaba esos abrazos que antes duraban pocos segundos. Ahora me tenía en su regazo por 5, 10 minutos, fingiendo estar platicando con mi mamá sobre el día de trabajo, sobre los muebles que había hecho, sobre los vecinos. Y yo ahí, tratando de no moverme, sintiendo el dolor crecer a cada minuto, a veces mordiéndome la lengua hasta sacarme sangre para no gritar. «Mira cómo Lucita ha crecido», le decía a mi mamá, apretándome más fuerte contra el objeto cortante. «Ya casi es una señorita, ¿verdad, Antonia? Pero todavía es la niñita de papá, ¿verdad, hija?» Y me mecía suavecito en su regazo,
haciendo que la herramienta presionara aún más contra mi piel. Mi mamá sonreía, pensando que aquello era lo máximo del cariño. Es cierto, está creciendo muy rápido, pero siempre va a ser nuestra bebita, ¿verdad, Lucía? Yo tenía que asentir, tenía que sonreír, tenía que fingir que me gustaba mientras sentía mi ropa mojándose con mi propia sangre. Víctor también empezó a hacer comentarios extraños durante esos momentos. Me susurraba al oído cosas como: «Papá necesita enseñarle disciplina a la hija, ¿no? Las niñas obedientes no se quejan de nada». O: «Si eres una buena niña y te quedas quietecita, papá va a ser más cariñoso». Y la palabra cariñoso en su boca siempre venía acompañada de una presión más fuerte de la herramienta contra mí. Algunas veces, cuando el objeto en su bolsillo lograba lastimarme más hondo, no podía aguantar un quejidito bajito de dolor. En esos momentos, Víctor rápidamente decía en voz alta para que mi mamá oyera: «Lucita se está quedando dormida, ¿verdad, hija? Papá sabe cuando su hija está cansadita». Y mi mamá, sin levantar los ojos de la costura, respondía: «Sí, trabaja tanto en la escuela, pobrecita. Llévala al cuarto, Víctor». Pero él nunca me llevaba al cuarto inmediatamente. Primero se quedaba unos minutitos más torturándome, susurrando: «¿Ves? Ni tu propia mamá le importa si estás sufriendo. Solo papá sabe cuidarte bien». El aislamiento que sentía era terrible, mis hijos. Mis hermanos mayores ya tenían sus propias preocupaciones. Valdesi, que ya tenía como 19 años, había conseguido trabajo en un rancho y casi no estaba en casa. Expedito, con 18, se la pasaba todo el día ayudando a Víctor en la carpintería y llegaba a casa muerto de cansancio. Cleonice, que ya era señorita de 20 años, vivía de novia con un muchacho del pueblo y pensando en casarse. Nadie prestaba atención a la niña callada en la que me había convertido. En la escuela, mis calificaciones empezaron a bajar porque no podía concentrarme. Vivía pensando en la hora de llegar a casa, en la hora de la cena, en la hora de buenas noches a papá. Doña Raimunda llegó a preguntarme algunas veces si estaba bien, si había algún problema en casa, pero ¿cómo podía explicar algo tan extraño, tan imposible de creer? Las marcas en mi cuerpo se fueron acumulando a lo largo de los años. Pequeñas cicatrices en el muslo, rayitas en las piernas, moretones que escondía con faldas largas. Mi mamá nunca preguntó sobre esas marcas. Tal vez porque yo siempre lograba esconderlas bien, o tal vez porque estaba tan feliz con su nueva vida que no quería ver nada que pudiera perturbarla. Víctor también empezó a darme regalos especiales. A veces, después de una noche en que me había lastimado más de lo normal, aparecía al día siguiente con un dulce, una fruta o un moño para mi pelo. «Para que papá le demuestre cuánto quiere a su hijita», decía frente a mi mamá. «Las niñas educadas merecen un premio». Esos regalos me hacían sentir aún peor, porque parecían un pago por mi silencio, una compensación por el dolor que me causaba. Y lo peor es que mi mamá se derretía. «Mira qué padrastro tan cariñoso tienes, Lucía. Dale las gracias bien a tu Víctor». Cuando cumplí 12 años, en 1965, pensé que tal vez las cosas iban a cambiar. Al fin y al cabo, ya estaba más grandecita, ya me estaba convirtiendo en señorita. Pero Víctor solo intensificó la tortura. Una noche de mi cumpleaños, después de que comimos el pastel que mi mamá había hecho, me llamó a su regazo y me susurró: «Ahora que cumpliste 12 años, papá te va a enseñar unas lecciones nuevas». Esa noche había puesto 2 clavos en el bolsillo, uno a cada lado de la pierna, de manera que cuando me sentaba, quedaba apretada entre ellos. El dolor fue tanto que me desmayé en su regazo. Cuando desperté, estaba en mi cuarto con mi mamá pasándome agua fría en la frente. «Pobrecita, ha de haber comido mucho pastel», decía. Víctor estaba en la puerta del cuarto con una sonrisita en la comisura de la boca y dijo: «Sí, los niños no saben controlarse, pero fue bueno que aprendiera». Mi mamá pensó que estaba hablando de comer dulce de más. Yo sabía que estaba hablando de aprender a aguantar dolor. Los años de 1966 y 1967 pasaron en esa misma rutina cruel. Me fui poniendo más flaca, más callada, más atormentada. En la escuela, las otras niñas jugaban y reían,
y yo me quedaba en un rincón, siempre preocupada por la hora de regresar a casa. Algunas intentaron acercarse, invitarme a jugar, pero yo no podía divertirme sabiendo lo que me esperaba todas las noches. Víctor notaba mi aislamiento y lo usaba a su favor. ¿Ves, Antonia? Lucita no tiene amiguitas porque es especial. Prefiere quedarse en casa con la familia. Por eso papá la quiere tanto. Y mi mamá asentía. Es cierto, siempre ha sido más hogareña. Hogareña, nada. Yo era prisionera de mi propio miedo. En 1967, cuando tenía 14 años, intenté una vez más hablar con mi mamá. Esta vez fui más directa. Mamá, ya no quiero darle las buenas noches al señor Víctor. Puede ser solo de lejos. Dejó de pelar las papas y me miró seria. Lucía, ¿qué historia es esa? Te estás poniendo muy rara últimamente. Víctor es tu padrastro, te quiere como hija y tú vienes con esas manías. Eso es falta de agradecimiento. Todavía intenté, pero mamá, no me gusta cuando él, ¿qué, niña? Cuando me aprieta muy fuerte. Mi mamá suspiró impaciente. Lucía, por el amor de Dios, el hombre trabaja todo el día para mantener a esta familia. Llega a casa queriendo un cariño de la hija y tú vienes con tonterías. Ya no quiero oír esas bobadas, ¿oíste? Y no quiero que seas maleducada con tu padrastro. Fue entonces cuando entendí definitivamente que estaba completamente sola. Que podía gritar, podía llorar, podía sangrar, pero nadie me iba a salvar de esa situación. Mi propia mamá había escogido el lado de él. Y fue así como llegué a los 15 años, en 1968, completamente destruida por dentro, pero también con una rabia creciendo en mi pecho. Una rabia que iba a explotar de una manera que ni yo imaginaba. Mis queridos, llegamos ahora al momento más difícil de mi historia, pero también al más importante. Era octubre de 1968. Acababa de cumplir 15 años hacía pocos días, y algo dentro de mí estaba diferente. 7 años de tortura me habían transformado en una niña destruida, pero también habían plantado una semilla de odio que estaba creciendo como hierba mala en mi pecho. En esa época yo ya era una señorita. Mi cuerpo había cambiado y Víctor lo había notado. Los comentarios de él durante los abrazos se pusieron más asquerosos, más invasivos. Me susurraba cosas como: «Mira cómo mi niña se está poniendo señorita. Papá va a tener que enseñarte unas lecciones nuevas ahora». Y la manera en que me miraba cuando mi mamá no estaba viendo también había cambiado. Era una mirada más larga, más calculadora, que me hacía sentir desnuda aunque estuviera vestida. La noche del 15 de octubre de 1968, una fecha que nunca voy a olvidar, pasó algo que fue la gota que derramó el vaso. Víctor había tomado unos tequilas con unos amigos durante la tarde, celebrando no sé qué, y llegó a casa más platicador, más suelto de lo normal. Durante la cena estaba contando unas historias chistosas, haciendo reír a mi mamá. Y yo pensé que tal vez, solo tal vez, se olvidaría de la rutina asquerosa de esa noche. Pero no se olvidó. Cuando dieron las 8, aplaudió como siempre. «Listo, familia. Hora de que Lucita le dé las buenas noches a papá». Solo que esta vez, cuando me acerqué con ese apretón en el corazón de siempre, me jaló con más fuerza de lo normal. Y cuando me senté en su regazo, el dolor fue diferente. No era solo una herramienta puntiaguda como siempre. Era como si hubiera puesto varias cosas cortantes en el bolsillo, formando una fila de agujas. El dolor fue tan intenso que no pude aguantar un gritito bajito. Víctor me apretó más fuerte y me susurró al oído con ese aliento a tequila: «Cállate, niña. Papá te puso una sorpresita especial hoy en honor a tu cumpleaños. Ya eres señorita, tienes que aprender a aguantar dolor de mujer». Intenté levantarme, pero me agarró de las muñecas, forzándome a quedarme sentada en esa tortura. Y fue entonces cuando dijo las palabras que cambiaron todo. «¿Sabes, Antonia?», le dijo a mi mamá, todavía agarrándome fuerte. «Lucita se está poniendo tan bonita que cualquier día de estos va a conseguir novio. Pero mientras viva en nuestra casa, es papá quien manda, ¿verdad?
Papá quien decide lo que es mejor para ella. El tono de posesión en su voz, la manera en que dijo, es papá quien manda, mientras me lastimaba, me hizo entender algo terrible. Aquello nunca iba a acabar. Aunque creciera, aunque me volviera adulta, mientras viviera en esa casa, Víctor iba a seguir torturándome, y tal vez hasta iba a empeorar. Esa noche, cuando por fin pude irme al cuarto, lloré como nunca había llorado. Ya no era solo llanto de dolor físico, era desesperación pura. Sentía que me estaba hundiendo en un hoyo oscuro y que nadie me iba a sacar de ahí. Me miré en el espejito pequeño que había en la pared del cuarto y no reconocí a la niña que me miraba de vuelta. Era una criatura flaca, atormentada, con ojeras profundas y una mirada vacía. Fue esa noche que pensé por primera vez en matarme. La idea vino como un alivio extraño. Si yo ya no existiera, el dolor iba a parar. Si desaparecía, Víctor ya no podía lastimarme. Me quedé horas acostada en la cama, imaginando formas de hacerlo, y entre más pensaba, más la idea parecía tener sentido. Pero entonces me acordé de mi papá verdadero, Severino. Me acordé de cómo siempre decía que yo era fuerte, que era especial, que iba a crecer y ser una mujer valiente. Y algo dentro de mí gritó, no, no vas a dejar que ese desgraciado gane, no vas a morir por culpa de él. A la mañana siguiente, cuando desperté, tenía una determinación extraña en el pecho. No sabía todavía qué iba a hacer, pero sabía que no iba a aguantar ni una noche más de aquello. Observé a Víctor durante el desayuno. Lo vi organizando sus herramientas en la mesa antes de salir a trabajar. Y, por primera vez, en vez de miedo, sentí una rabia fría y calculadora. Él era solo un hombre cobarde que torturaba a una niña, y yo ya no era una niña indefensa. Era una señorita de 15 años que había aguantado 7 años de infierno y todavía estaba de pie. Pasé todo el día pensando, planeando. Cuando Vito regresó del trabajo esa tarde, yo estaba diferente. Más alerta, más atenta. Observé cada movimiento de él, cada gesto, cada palabra. Durante la cena, cuando contaba sobre el día de trabajo, yo lo estaba estudiando como si fuera una presa. «Lucita, estás muy callada hoy», comentó mi mamá. «¿Te sientes bien?» «Sí, mamá», respondí. Pero mi voz salió diferente, más firme, más decidida. Víctor me miró con esa sonrisita cruel y dijo, «Ha de estar pensando en el abrazo de papá esta noche, ¿verdad, hija?» Por años esa frase me hacía temblar de miedo, pero esa noche, cuando dijo eso, lo miré directamente a los ojos y respondí, «Sí, don Víctor, también estoy pensando en eso». El tono de mi voz debe haber sido extraño, porque frunció el ceño por un segundo, pero después volvió a sonreír y dijo, «Ah, qué bueno, papá también está pensando». Después de la cena, cuando llegó la hora fatídica, vi a Víctor yendo al baño antes de sentarse en su silla. Siempre era así. Iba al baño a acomodar las herramientas en el bolsillo, a preparar su trampa de tortura. Esa noche, cuando salió del baño con esa sonrisita diabólica, yo sabía que había preparado algo aún peor que el día anterior. Se sentó en la silla, acomodó las piernas y aplaudió. «Ven, Lucita, papá te está esperando». Mi mamá estaba costurando en el sofá, concentrada en un dobladillo, sin tener idea de lo que iba a pasar. Me levanté despacio. Sentí mis piernas temblando, no de miedo, sino de una energía extraña, poderosa. Caminé hacia él y, por primera vez en 7 años, no sentí ganas de correr. Cuando estaba casi llegando cerca de su silla, pasó algo que cambió todo. Víctor había tomado otra vez esa tarde y se sentía demasiado confiado. Dijo en voz alta para que mi mamá oyera, «Antonia, mira, voy a enseñarle a nuestra Lucita cómo sentarse bien en el regazo de papá. Ya se está poniendo señorita, necesita aprender a comportarse como mujer». Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Le mostró a mi mamá lo que tenía en el bolsillo. Sacó un pedazo de fierro puntiagudo, medio oxidado, y dijo, «Ay, dejé esto aquí por descuido.
Suerte que nuestra niña es educada y nunca se queja de nada, ¿verdad? Mi mamá miró, soltó una risita y dijo: «Ay, Víctor, eres tan distraído. Guarda eso, le vas a hacer daño a la niña». «Ay, no le hace daño», respondió él, guardándolo de nuevo en el bolsillo con una sonrisa diabólica. «Nuestra Lucita ya se acostumbró, ¿verdad, hija?» Fue en ese momento que algo dentro de mí explotó. 7 años de silencio, 7 años de dolor, 7 años viendo a mi mamá defenderlo sin saber la verdad. Ella acababa de ver la prueba de su crueldad y aún así lo trató como si fuera un accidente. Miré alrededor de la sala y vi recargada en la pared la caja de herramientas que Víctor había dejado abierta después del trabajo. Y ahí, brillando en la luz débil del quinqué, estaba un martillo grande, pesado, con mango de madera. En esa fracción de segundo, todo quedó claro en mi mente. 7 años de infierno iban a terminar esa noche, de una manera u otra. Mis queridos, lo que pasó en esos siguientes minutos cambió mi vida para siempre. Mientras Víctor estaba sentado en su silla, acomodando la postura y esperándome con esa sonrisa diabólica, caminé hasta la caja de herramientas. Mi mamá seguía costurando, ajena a todo, y Víctor estaba tan confiado, tan seguro de que iba a ser la misma niña sumisa de siempre, que ni prestó atención a lo que estaba haciendo. «Ya ven, Lucita», dijo, dándose palmaditas en la pierna donde yo sabía que estaba escondida otra trampa de dolor. «Papá no tiene toda la noche. Mañana tiene que levantarse temprano a trabajar». Agarré el martillo con las 2 manos. Era más pesado de lo que imaginaba, con el mango de madera áspero y lleno de astillas, y la cabeza de fierro fría que reflejaba la luz débil del quinqué. Sentí el peso, la solidez, el poder que esa herramienta representaba. Por primera vez en 7 años, tenía en las manos algo que podía causar dolor en vez de recibirlo. «Ya voy, don Víctor», respondí, escondiendo el martillo detrás de la espalda. Mi voz salió extrañamente calmada, casi dulce, como si fuera la misma niña obediente de siempre. «Solo estoy arreglando algo aquí primero». Se rió, una risa baja y cruel que había escuchado 1000 veces antes. «¿Qué es eso, niña? No te apenes de papá. Ya eres señorita. Ya no tienes que tener esas tonterías. Ven acá que él te enseña cómo sentarte bien en su regazo». Esas palabras, «ya eres señorita», me hicieron recordar todos los comentarios asquerosos que había hecho en las últimas semanas. Cómo miraba mi cuerpo que estaba cambiando. Cómo susurraba en mi oído sobre lecciones nuevas que me iba a enseñar. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis amarga. Caminé hacia él, despacio, sintiendo el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. Pero no era miedo. Era una mezcla de rabia pura, determinación y algo que nunca había sentido antes. La sensación de que iba a tomar el control de mi propia vida. Cada paso que daba hacia esa silla maldita era un paso hacia mi libertad. Víctor me observaba acercarme con esos ojos pequeños y crueles, ya saboreando anticipadamente el dolor que me iba a causar. Tenía la costumbre de acomodar la posición del cuerpo cuando me acercaba, posicionando la herramienta de manera que me lastimara aún más. Y fue exactamente eso lo que hizo. Se movió en la silla, acomodó las piernas, preparó su trampa diabólica. «Listo», dijo, abriendo los brazos con esa sonrisa falsa estampada en la cara. «Ahora siéntate aquí en el regazo de papá, que te va a dar un abrazo bien apretadito. Pero hoy va a ser especial, ¿eh? Papá preparó una sorpresa para celebrar que ya eres señorita». Y fue en ese momento, mis hijos, que 7 años de silencio, 7 años de dolor, 7 años de humillación, 7 años de noches en vela con miedo, 7 años de ropa manchada de sangre, 7 años de cicatrices en el alma y en el cuerpo, explotaron dentro de mí como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. En vez de sentarme en su regazo, giré el cuerpo con toda la fuerza que había acumulado en esos 15 años de vida y le di un martillazo brutal, exactamente donde sabía que estaba el fierro puntiagudo, en medio del muslo derecho. Puse en ese golpe
todo el dolor que había sentido, toda la rabia que había tragado, todo el odio que había crecido en mi pecho durante esos años de infierno. El ruido fue terrible y satisfactorio al mismo tiempo. El sonido metálico del martillo aplastando la herramienta contra el hueso de su pierna, mezclado con el chasquido seco que sabía que era el hueso partiéndose, seguido de un grito que debió haber despertado a toda la vecindad y hecho que los perros de toda la calle ladraran de susto. Víctor aulló como un puerco siendo sacrificado, retorciéndose en la silla y casi cayendo al piso. «¡Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Socorro! ¡Antonia! ¡Socorro!». La sangre empezó a escurrir por debajo del pantalón, formando un charco rojo en el piso de tierra. Intentaba agarrarse la pierna con las dos manos, pero el dolor era tanto que no podía ni tocar el lugar. Mi mamá soltó la costura en el piso y brincó del sofá como si le hubiera dado un toque eléctrico, con los ojos desorbitados de terror. «Lucía, ¿qué hiciste, niña? ¿Te volviste loca? Suelta ese martillo». Pero no lo solté. Lo agarré aún más fuerte con las dos manos y grité de vuelta con una voz que ni yo sabía que existía dentro de mí. «Mira su bolsillo, mamá. Mira lo que usa para lastimarme todas las noches. Ve y mira». Víctor se retorcía en la silla, gimiendo como un animal herido, pero logró hablar entre los gritos de dolor. La niña se volvió loca. Antonia me atacó de la nada. Llama a alguien, llama al doctor. Creo que me rompió el hueso». «¿De la nada?», grité de nuevo, levantando el martillo y amenazando con dar otro golpe. «7 años, mamá, 7 años. Este desgraciado me tortura todas las santas noches. Mira su bolsillo, ve y mira ahora». Mi mamá estaba en pánico total, corriendo de un lado a otro de la sala, sin saber si socorría a Víctor o si trataba de entender lo que yo estaba gritando. «Lucía, por el amor de Dios, suelta ese martillo. Lastimaste a tu padrastro. ¿Qué te pasó, niña?». «No voy a soltar nada», bramé con una fuerza que parecía venir del fondo de la tierra. «Y si intenta levantarse de esa silla maldita, le rompo la otra pierna también. Y después los brazos». Víctor me miró con un terror que nunca, jamás, había visto en sus ojos. Era la primera vez en mi vida que él me tenía miedo a mí. La primera vez que el poder estaba de mi lado. Y Dios mío, qué bueno se sentía. «Antonia», gimió con la voz ahogada de dolor. «Llama a alguien, por favor. Creo que la niña me rompió el hueso de verdad. Me duele mucho, no puedo mover la pierna». «¡Mamá!», grité, apuntando el martillo hacia el bolsillo de su pantalón. «Ve y saca lo que tiene en el bolsillo. Ve ahora. Quiero que veas con tus propios ojos la herramienta que usa para cortarme». Temblando de pies a cabeza, mi mamá empezó a acercarse a Víctor, quien intentaba impedirla con la mano libre. «No, Antonia, deja eso para después. Primero llévame al hospital. Me puedo morir si pierdo mucha sangre». «No». Avancé hacia él con el martillo en alto. «Ella va a mirar ahora. Ahora. 7 años aguanté tus herramientas malditas cortándome, perforándome, haciéndome sangrar. Ahora te toca a ti sangrar, desgraciado». Fue entonces cuando Víctor, tal vez por el dolor insoportable, tal vez por la desesperación de ver que había perdido completamente el control de la situación, cometió el error final de su vida. Gritó: «Ya basta de eso, escuincla malagradecida. Después de todo lo que hice por ustedes, la saqué de la miseria, mantuve esta casa, cuidé de todos ustedes. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Todo lo que hiciste por nosotros?». La rabia que salió de mi voz en ese momento debió haber agrietado las paredes de la casa y asustado hasta a los ángeles en el cielo. ¿Le llamas tortura un favor? ¿Le llamas cuidado a 7 años de sufrimiento? Mi mamá finalmente metió la mano temblorosa en el bolsillo del pantalón de él. Cuando sacó ese pedazo de fierro oxidado, largo, puntiagudo como una lanza, manchado con sangre seca, mi sangre, su cara cambió completamente. Se puso blanca como una sábana lavada y empezó a temblar tanto que casi tiró la herramienta. «Víctor», susurró, mirando el fierro y después a él, después a la sangre en el piso, después a mí. «¿Qué es esto?
¿Por qué tienes esto en el bolsillo? Todavía intentó mentir, incluso con la pierna rota, incluso con la prueba en la mano de ella. Ah, eso es solo una herramienta de trabajo que se me olvidó. Tú sabes cómo soy de distraído con las herramientas. Siempre se me olvida algo en el bolsillo. ¡Distraído!, grité, y mi voz resonó por toda la casa. Dile la verdad. Cuéntale cómo ponías esto a propósito para lastimarme. Cuéntale cómo sentías placer viéndome sangrar en tu regazo. Y fue entonces cuando Vítor, tal vez porque el dolor en la pierna era insoportable, tal vez porque sabía que lo habían descubierto y ya no había forma de mentir, hizo la confesión que esperé durante 7 largos y dolorosos años. Está bien, está bien. Lo hacía a propósito, sí. La niña era muy mimada, muy respondona. Necesitaba aprender disciplina. Necesitaba saber quién mandaba en esta casa. Y tú nunca te importó nada, Antonia. Siempre defendiéndola, pensando que yo era un santo. Nunca prestaste atención a lo que pasaba en tu propia casa. El silencio que cayó en la sala después de esas palabras fue ensordecedor. Solo se oía el sonido de su respiración pesada, las gotas de sangre cayendo al piso y el viento que mecía las tejas allá afuera. Mi mamá se quedó parada como una estatua, sosteniendo ese pedazo de fierro como si fuera la prueba de todos los errores de su vida. Y yo, finalmente, por primera vez en 7 años, me sentí libre. 7 años, mamá, dije, más bajito ahora, pero todavía sosteniendo el martillo bien firme. 7 años me lastimó todas las noches y yo traté de contarte. ¿Te acuerdas cuando dije que me dolía? ¿Te acuerdas cuando te pedí que ya no me sentara en su regazo? Dijiste que era maleducada, que estaba inventando maldades donde no había. Las lágrimas empezaron a bajar por el rostro de mi mamá como 2 cascadas. Lucía, mi hija, yo no sabía. ¿Cómo podía imaginar algo así? No quisiste saber, respondí, y esas palabras cargaban el peso de todos esos años de abandono. Cada vez que intentaba hablar, me mandabas callar. Cada vez que lloraba, decías que era berrinche. Escogiste a él, mamá. Siempre lo escogiste a él en vez de a tu propia hija. Vítor seguía gimiendo en la silla, tratando de parar la sangre que escurría de la pierna rota, haciendo un tiradero en el piso. Antonia, por el amor de Dios, llévame al hospital. Me puedo morir aquí. Me duele demasiado. Mi mamá lo miró, después a mí, después al fierro ensangrentado en sus manos. Y por primera vez en mi vida, por primera vez en 15 años, la vi escoger mi lado. No, primero vas a explicar bien lo que le hiciste a mi hija. Cada noche, cada herida, cada lágrima que causaste. Quiero saber todo. ¿Oíste? Todo. No tengo nada más que explicar, murmuró él, pero ya no tenía esa arrogancia de antes. La voz salió débil, derrotada. Solo llévame al doctor, por favor. Fue entonces cuando dije las palabras que guardé atoradas en la garganta por años. Si no le cuentas todo ahora, don Vítor, le voy a romper la otra pierna también, y después los brazos, y después voy a seguir hasta que sientas cada puntada de dolor, cada gota de sangre, cada lágrima que derramé en estos 7 años de infierno. El miedo puro en sus ojos me dio una satisfacción que nunca imaginé que podía existir. Ese hombre que me había aterrorizado por tanto tiempo, que había transformado mi infancia en una pesadilla, estaba aterrado de una niña de 15 años, sosteniendo un martillo. Y entonces, entre gemidos de dolor y lágrimas de pavor, Vítor empezó a contar todo. Cada herramienta que escogió específicamente para lastimarme, cada noche que se divirtió viendo mi sufrimiento, cada vez que sintió placer sádico con mi dolor, cada gota de sangre que hizo escurrir de mi cuerpo, cada cicatriz que dejó en mi alma. Mi mamá lloraba mientras escuchaba cada palabra, sosteniendo ese pedazo de fierro como si fuera la prueba material de su falla como madre. Cuando terminó de confesar todos sus crímenes, la casa quedó en silencio nuevamente. Solo se oía el sonido de la lluvia que había empezado a caer afuera, tamborileando en el techo como si el mismo cielo estuviera llorando, y los gemidos bajitos de él. Ahora, dije,
todavía sosteniendo el martillo como si fuera un cetro real. Te vas de esta casa esta misma noche y nunca más vas a volver. Y si me entero de que le pusiste un dedo encima a una niña, si me entero de que le hiciste a cualquier niña lo que me hiciste a mí, vengo a buscarte y termino lo que empecé hoy. Esa fue la última noche que Víctor durmió en nuestra casa, y la primera noche en 7 años que dormí en paz, sabiendo que nunca más iba a tener que sentarme en esa silla maldita. Mis queridos, miren a dónde la vida me trajo después de todo aquello. Hoy, a los 72 años, aquí en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, tengo una vida que jamás imaginé que sería posible aquella noche terrible de octubre de 1968. Cuando le rompí la pierna a ese hombre maldito y salió de nuestra casa para nunca más volver, no tenía idea de que estaba abriendo la puerta a toda una vida de paz y felicidad. Después de que Víctor se fue, mi mamá misma lo ayudó a salir. Dijo que si intentaba regresar, ella misma iba a llamar a la policía. Nuestra vida cambió completamente. Los primeros meses fueron difíciles, no les voy a mentir. Mi mamá lloraba mucho, culpándose por no haber notado lo que estaba pasando. Repetía siempre: ¿cómo fui tan ciega, Lucía? ¿Cómo una madre puede ser tan ciega? Pero yo ya la había perdonado, ¿saben? Porque cuando la verdad apareció, ella escogió quedarse de mi lado. Y eso significaba el mundo para mí. En 1970, cuando tenía 17 años, conocí al hombre de mi vida, Raimundo Pereira de los Santos. Ay, mis hijos, qué muchacho más guapo y más trabajador. Era 3 años mayor que yo, hijo de una familia de agricultores de un pueblo vecino, y había venido a San Miguel a trabajar en un rancho de maíz. Pelo negrito, ojos claros, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para todos. La primera vez que Raimundo me vio, yo estaba en el mercadito del pueblo comprando hilo para mi mamá, que me había enseñado a coser para ayudar con el sustento de la casa. Se acercó todo apenado y dijo: «Señorita, ¿sabe dónde queda la casa del señor Manuel, el que vende herramientas?». Cuando le respondí, se quedó mirándome de una manera tan dulce, tan respetuosa, que mi corazón se aceleró. Pero no era de miedo como antes, era de alegría pura. Fuimos novios 3 años, siempre con mucho respeto, mucha plática buena. Raimundo sabía que yo había pasado por cosas difíciles en la infancia. Le conté sobre Víctor, claro, y él nunca me presionó, nunca me apresuró. «Lucía», me decía, «tú marcas el tiempo de nuestro noviazgo. Te voy a esperar el tiempo que sea necesario para que te sientas segura conmigo». Y miren, mis queridos, qué diferente es cuando un hombre de verdad lo ama a uno. Me hacía sentir protegida, respetada, amada de una manera limpia y bonita. Nos casamos en marzo de 1973 en una ceremonia hermosa en la parroquia de San Miguel, la misma donde mi mamá se había casado con Víctor años antes, pero esta vez era diferente. Era amor verdadero, era un hombre bueno que estaba entrando en mi vida. Usé el vestido que yo misma cosí, blanco con encaje, y un velo que había sido de mi abuela. Raimundo estaba guapísimo con el traje prestado de su hermano mayor, y cuando el padre preguntó si lo aceptaba como esposo, mi voz salió firme y clara: «Sí, acepto». Poco después de la boda, Raimundo consiguió trabajo en una empresa de transporte aquí en Dolores Hidalgo. Era una buena oportunidad y decidimos mudarnos para acá, empezar nuestra vida nueva en una ciudad más grande. Mi mamá se puso triste con la mudanza, pero entendió que era por nuestro bien. «Ve, mi hija», dijo el día de nuestra partida, «ve a ser feliz lejos de esos recuerdos feos. Te mereces toda la felicidad del mundo». Llegamos a Dolores Hidalgo en abril de 1973, con 2 maletas de ropa y mucha esperanza en el corazón. Rentamos una casita pequeña en el barrio del centro, cerca del jardín principal. Eran 3 cuartos sencillos, pero era nuestra. Raimundo trabajaba como chofer. Salía temprano y llegaba al final de la tarde, siempre trayendo alguna novedad de la calle, siempre con un besito cariñoso para mí. En 1975, Dios me bendijo con la llegada de mi primer hijo, Francisco. Ay, mis queridos, qué alegría tan inmensa cuando tuve a ese niñito en mis brazos.
Raimundo lloró junto conmigo en el hospital, diciendo: «Mira nuestro regalo de Dios, Lucía, lo vamos a criar con mucho amor». Y así lo criamos. Francisco creció fuerte y sano, un niño inteligente y obediente. 2 años después vino mi segunda bendición, Francisca. Le puse su nombre en honor a su hermano. Y en 1980 llegó el más chico, Raimundito, igualito a su papá en lo necio y en lo cariñoso. Nuestra casita se fue quedando chica con 3 niños. Entonces, Raimundo logró comprar un terreno en el barrio donde vivimos hoy, y poco a poco fuimos construyendo nuestra casa propia, ladrillo por ladrillo, con mucho sacrificio, pero con mucho amor. Fue durante la construcción de la casa que empecé a dedicarme más al bordado. Necesitaba ayudar con los gastos, entonces empecé a hacer ajuares para novias, juegos de mesa, toallas de bautizo. A las vecinas les gustó tanto mi trabajo que pronto tenía encargos hasta no poder más. Y descubrí que bordar no era solo un trabajo, era una terapia para mi alma. Cada puntada que daba era como si estuviera cosiendo mi propia curación, ¿saben? Raimundo siempre me apoyó en todo. «Tienes un don en las manos, mujer», decía, viéndome trabajar en el corredor después de que los niños se dormían. «Transformas una tela sencilla en una obra de arte». Me instaló una lámpara más fuerte en el corredor solo para que pudiera bordar de noche. Consiguió una mesita especial para guardar mis hilos organizados por color. Nunca se quejó cuando me quedaba hasta tarde trabajando. Nunca dijo que debía dejar de hacer esto o aquello. Los años pasaron tan rápido. Mis hijos crecieron, estudiaron, se casaron. Me dieron los nietos más hermosos del mundo. Francisco se hizo mecánico, tiene su propio taller y 2 hijos, Juan de 15 años y Mariana de 12. Francisca se recibió de maestra, se casó con un muchacho muy bueno y me dio 3 nietecitas. Lupita, que ustedes ya conocen, de 6 años, Antonia de 9 y Concepción de 11. Y mi más chico, Raimundito, trabaja en una tienda de materiales de construcción. Tiene una hija pequeña, Lucita, sí, le pusieron mi nombre en mi honor, que tiene apenas 3 añitos y es la cosa más tierna de este mundo. Mi querido Raimundo nos dejó hace 5 años, en 2020. Fue el corazón, como le pasó a mi papá cuando era niña. Pero qué vida tan hermosa tuvimos juntos, 47 años de matrimonio feliz, de compañerismo, de amor verdadero. Murió durmiendo, sin dolor, en nuestra cama, agarrando mi mano. Al día siguiente encontré una notita que había dejado en el cajón del buró. «Lucía, mi amor, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Cuida bien a nuestros hijos y nietos. Te amo para siempre. Hoy vivo aquí en esta misma casa que construimos juntos en el barrio San José de la Montaña. Fue para acá que nos mudamos cuando los niños crecieron. Es una casa sencilla, pero acogedora, con el corredor donde paso mis tardes bordando, el patiecito donde tengo mis plantitas y muchas, muchas memorias bonitas. Francisca, mi nuera, que está casada con Francisco, vive aquí conmigo desde que Raimundo murió. Me cuida con tanto cariño, siempre me deja mi cafecito listo, hace esas comidas ricas que me gustan. Mis nietos son la alegría de mi vida. Casi todos los días, por lo menos uno de ellos aparece aquí. Lupita es la que más le gusta quedarse conmigo, siempre queriendo aprender a bordar, siempre haciendo preguntas sobre cómo era la vida antes. Juan, el mayor, me ayuda con las cosas pesadas, arregla lo que se descompone en la casa. Las otras nietecitas vienen siempre el fin de semana y hacemos fiesta en la cocina preparando pasteles y dulces. Mi rutina hoy es tranquila y bendecida. Me levanto tempranito, tomo mi café con tortilla que Francisca prepara y me voy al corredor con mis bordados. En la mañana la luz es perfecta para trabajar y el movimiento de la calle me hace compañía. Después de comer, me echo una siestecita en mi silla mecedora y en la tarde regreso al bordado o recibo las visitas de los nietos. A veces, cuando estoy aquí sola bordando, me acuerdo de esa niña de 15 años que agarró un martillo para defender su propia vida. Y me siento tan orgullosa de ella. Me enorgullezco de haber tenido valor,
de no haberme dejado quebrar, de haber luchado por mi libertad. Todos los dolores valieron la pena, porque me trajeron hasta aquí, hasta esta vida llena de amor y paz. Mis queridos hijos que me están escuchando, después de contar toda esta historia para ustedes, mi corazón está lleno de muchas cosas que necesito decir. Primero, quiero que sepan que si pude compartir este dolor tan grande, fue porque se convirtió en fuerza, se convirtió en valor, se convirtió en la certeza de que nadie, pero nadie, tiene el derecho de lastimar a un niño. Si hay alguien ahí viendo este video que esté pasando por algo parecido, o si conocen a un niño que esté siendo lastimado por alguien de la familia, por favor, no se queden callados como yo me quedé por 7 años. Busquen a las autoridades de su región. Busquen organizaciones que protegen a los niños. Hablen con maestros, con vecinos de confianza. En cualquier país del mundo existen personas listas para ayudar. El silencio solo ayuda a quien hace el mal. Miren, durante todos estos años que pasaron desde aquella noche en que agarré el martillo, aprendí algunas cosas muy importantes sobre la vida. Aprendí que el dolor, incluso el más terrible, puede transformarse en sabiduría. Aprendí que cuando enfrentamos nuestros miedos de frente, pierden el poder sobre nosotros. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, siempre existe una chispita de esperanza esperando ser encendida. Aprendí que tener valor no significa no sentir miedo. Significa actuar aunque sintamos miedo. Aquella noche de octubre yo estaba aterrada, pero hice lo que tenía que hacer. Aprendí que a veces necesitamos romper las cosas que nos rompen, literalmente, para poder liberarnos. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa escoger no dejar que la rabia envenene el resto de nuestra vida. Aprendí que el amor verdadero existe. Sí, mis hijos. Después de tanto dolor, Dios puso a Raimundo en mi camino para mostrarme que no todos los hombres son iguales a ese desgraciado. Existen hombres buenos, hombres que protegen, que aman, que respetan. Aprendí que familia de verdad es la que se queda de nuestro lado cuando la verdad aparece, como mi mamá hizo aquella noche. Y aprendí principalmente que nuestra historia no tiene que ser definida por las cosas malas que nos pasaron. Yo podía haberme quedado atrapada en ese dolor para siempre. Podía haber dejado que esos 7 años de sufrimiento definieran el resto de mi vida. Pero escogí diferente. Escogí construir una vida nueva, una familia amorosa, un hogar lleno de paz. Hoy, cuando miro mis manos bordando, recuerdo que son las mismas manos que sostuvieron ese martillo. Son manos que conocieron la violencia, pero escogieron crear belleza. Son manos que sangraron, pero hoy solo esparcen cariño por mis nietos. Eso es lo que quiero que entiendan. Podemos escoger qué hacer con nuestro dolor. Mis queridos, si llegaron hasta aquí conmigo en esta historia, es porque tienen un corazón bueno y saben reconocer cuando alguien necesita ser escuchado. Ahora necesito de ustedes para algo muy importante. Suscríbanse al canal de Memorias de las Abuelas. Activen la campanita de las notificaciones, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesita haber gente valiente para hablar sobre estas cosas que mucha gente prefiere fingir que no existen. Y háganme un favor especial. Escriban ahí en los comentarios solamente la palabra valor, así bien grande. Si vieron hasta el final y entendieron el mensaje de la abuelita. Quiero ver cuántas personas valientes me están viendo. Personas que no tienen miedo de escuchar la verdad, por más dolorosa que sea. Esa palabra va a ser nuestro código secreto, ¿eh? Solo quien vio todo hasta aquí va a saber por qué tiene que escribir valor. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, compártanla con esa persona. A veces es una palabra de aliento lo que falta para que alguien tome una decisión y cambie su propia vida. Recuerden, la dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estén en el mundo. Juntos, como una gran familia global, podemos proteger a quienes más lo necesitan. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. La abuelita Lucía se queda aquí esperando que regresen siempre a escuchar más historias.
Un besote en el corazón de cada uno y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan.